Diga la justicia de Dios. Espero que haya traído Biblia y una libreta de apunte, porque voy a decir cosas que a veces hay que apuntarlas para después uno digerirlas. Es como a veces a ti te dan una comida, tú te comes la mitad, la otra la metes en la nevera y después al otro día o a los 2 días tú sacas esa otra mitad y te la comes y uno dice, wow, qué rica estaba ahora. ¿Por qué? Porque ahora todos los gustos y todos los sabores están ahí. Aleluya, créeme, anoche yo tuve esa experiencia con una sopa que me dieron. Lo que voy a hablar en este día, o la serie que voy a comenzar en este día, es bien importante y por favor, escuche bien. Lo que usted no entienda, no lo deseche por causa de la religión o la religiosidad. Póngalo ahí y siga viniendo los domingos, y una vez tengamos el marco completo, vamos a poder montar el rompecabezas. Yo nunca he puesto yo he hecho rompecabezas de esos que se le compran a los niños, que son como de 10 piezas bien gigantes. Esos son fáciles, ¿verdad que sí? Pero mi esposa antes tenía el hobby de hacer rompecabezas hasta de 500 y 1000 piezas. Yo me acuerdo que ella tiraba todo eso en una mesa y yo trataba de ir a ver esto, porque tú tienes miles y miles de piezas. Entonces yo le decía, wow, es que yo no sé eso, yo no sé cómo tú lo haces. Y ella me decía, tienes que comenzar por el marco. Necesitas primero hacer el marco, la referencia. Nosotros ya estamos buscando este color oscuro con este color oscuro, pero siempre hay un punto de referencia. De hecho, cuando tú te tomas un retrato o tú quieres que un retrato se vea bien, tú lo montas en un marco. Y en el marco de referencia que ella lo termina, entonces yo comenzaba a ver cómo ella comenzaba a construir, aunque no les niego, varias veces fui con marco, sin marco, no es lo mío, no es la fuerte, no es el don. Y esto lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a preparar el marco y luego vamos a edificar, para que usted entienda cuál es su posición. No le estoy hablando de cómo usted se siente hoy, cómo usted es, cómo su alma brega con usted. Le estoy hablando que si no entendemos primero la justicia que nosotros tenemos, que hemos tratado de comprar nosotros mismos por obra. Por eso hay mucha gente frustrada en el reino de los cielos. Hay muchas personas porque nosotros, por más que se nos diga, siempre terminamos pecando. Siempre terminamos cometiendo errores. Ahora, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Para qué, pastor? ¿Por qué Jesús cumplió la ley? De hecho, Mateo, Marcos, Juan y Lucas son 4 evangelios que, si tú los miras y los estudias, están enmarcados en la ley. Acuérdate que se dividió el antiguo pacto y nuevo pacto, las personas que comenzaron a traducir, pero en sí no hay una división de nuevo y antiguo pacto. Hay unos cambios de cosas proféticas que eran sombras, que aquí se hicieron una realidad. Todo lo que los profetas hablaron se cumplió en Cristo. Y la iglesia y mi generación predicaba mucho de salvación y predicaba mucho y de miedo y estas cosas, pero no nos ponían el marco. Nos ponían los pedacitos de rompecabezas y nosotros, tratando de agradar a Dios de nuestra manera, siempre nos sentíamos que estábamos como, diga, corto. Y eso creó mucha frustración en personas, y eso creó mucha frustración en gente que hoy dice, ¿para qué yo voy a estar en el evangelio? Ahora, vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 17. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Aquí lo tengo, pero busque su Biblia si la tiene. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Esto es bien importante. Cristo ya está haciendo una clarificación. Tenemos que tener correctamente. Cristo no vino a trabajar con los gentiles. Cuando Cristo viene, en Mateo, Marcos, Juan y Lucas, está trabajando con el pueblo, diga, judío. Acuérdate que el pueblo judío se escogió, como pudieron haber escogido a los sirios o a los puertorriqueños o a los mexicanos, para desarrollar ¿qué? Una sombra, lo que había de venir, y se escoge a Israel. Pero entonces Cristo va a hacer una clarificación para que entiendan algo, porque Él podía venir y redimir la iglesia inmediatamente y podía quizás morir, pero tenía que cumplir la ley, diga la ley.
Ahora hemos dicho esto y a aquellos que les gusta aprender, venga el jueves para que siga aprendiendo. La gracia vino antes que la ley. Eso no lo podemos cambiar. Por eso es que Abraham sigue siendo el modelo, lo que se llama el modelo de nuestra fe. La ley vino con Moisés, pero vino con un propósito de establecer ciertas reglas y regulaciones, y no son 10 mandamientos. Escuchen bien, son 617 mandamientos que se fueron acumulando y añadiendo a los 10 mandamientos. Y demostrarle al hombre que el hombre solo no puede redimirse, que el hombre solo no puede justificarse, que el hombre solo, por más que trate, siempre va a quedar ¿qué? Corto. Eso se ve mucho en los matrimonios. Por más perdón que se piden, siempre quedan cortos y en el ciclo vuelven a faltarse respeto públicamente o a hablarse fuerte o a decirte esto. ¿Me está entendiendo? No quiere decir que no hay amor, pero lo que pasa es que lo que no hay es cómo manejar mis formas que me han formado a mí durante mi niñez, mi juventud y ahora que soy una persona adulta, pero no voy a hablar de matrimonios. No malinterprete la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. No vine para eliminarle a los escritos o los escritos de los profetas. No vine para eso. Al contrario, vine para qué. ¿Para qué él vino? Vino para cumplir ¿qué? Propósito. O les voy a estar explicando esto. Jesús está haciendo una clarificación. Yo no estoy aquí para decir que la ley no sirve. Yo no estoy aquí para decir que los escritos de los profetas no sirven. Yo estoy aquí para que la ley y los escritos de los profetas, yo cumplirlos. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos por los cuales se establecieron, se hablaron y se dijeron. Otras palabras, yo soy el punto final de todo lo que la ley dice y todo lo que los profetas dicen. Por eso es que vemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, que cuando usted vea, los lee, se da cuenta que Jesús le está ministrando a quién, a los gentiles o a los judíos. A Dios, a los judíos. Venía a cumplir la ley y lo vemos en muchas ocasiones. Cornelio era un gentil, pero sus limosnas o sus ofrendas y sus oraciones subieron como un memorial. Y esas son personas que abrieron puertas, que a través de la fe lograron extender su brazo de fe y Dios le dio misericordia y le envió a Pedro. La mujer sirofenicia, una mujer griega, también gentil. Por eso Jesús le dice, no me es lícito darte los panes de los hijos. Otras palabras, yo tengo que terminar de cumplir esto. Yo tengo que ponerle un punto final a esto. No me es lícito darle los panes de los hijos, o sea, a los perrillos. En otras palabras, todavía tu tiempo, mujer gentil, no ha llegado. Y le dijo perrilla porque, y lo he explicado, pero lo sigo explicando, porque en aquel tiempo perros y mujeres era lo mismo. Se consideraban en la misma línea. Pero la mujer dijo, pero aún de las migajas que caen de la mesa, que nosotros cuando caen migajas de pan, ¿qué hacemos? Le pasamos la escobita, ¿verdad? O las recogemos, ¿verdad que sí? O tú vas allí y empiezas a comértela. De eso que se desecha, que botan, que tiran, yo estoy dispuesta a comer de esas migajas porque mi hija necesita un milagro y usted conoce la historia. Le hago esa aclaración. Son gente, David mismo, allá en el antiguo pacto, David se mete, da un paso de fe cuando come de los panes de los sumos sacerdotes. Todo el mundo acá. Come de los panes. Ningún hombre quisiera eso, quedaba vivo. Sin embargo, David tenía a sus hombres, a sus guerreros, tenían hambre, no había que comer. Y llegaron a este convento o a este lugar o a este sitio y tuvieron que tomar de los panes que habían sido dedicados a los sumos sacerdotes, los comieron y no le pasó nada. David abrió una ventana de fe también. Entonces hay momentos en la vida donde hay personas que pueden en aquel tiempo o pudieron abrir ventanas de fe. Momentos dados, momentos donde su fe, amado, fue más allá. De hecho, hay a veces personas que no vienen a la iglesia, que no conocen al Señor, que a veces abren ventanas de fe que cristianos no pueden abrir.
Ahora, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, lo que sucedió en el pesebre no fue lo impresionante, que todos los años lo celebramos? ¿Te acuerdas? Se hacen las actividades, nosotros ya hace mucho tiempo que no lo hacemos, pero lo impresionante era lo que estaba pasando alrededor. A veces tú miras un accidente y empieza lo que mi hermano le decía, los rubberneckings, que son la gente que empiezan a mirar y atrasan todo el tránsito. Pero tú ves el auto, pero si tú miras lo que está pasando alrededor de los first responders, la gente que está trabajando, tú te das cuenta que hay una cantidad de personas que está buscando la forma, si la persona está viva, de poder preservar la vida de esa persona. Entonces, cuando Jesús está allí en el pesebre, lo impresionante no era lo que estaba pasando en el pesebre, lo que estaba sucediendo alrededor, porque era profético. Los ángeles estaban cantando acerca del nacimiento de este bebé y decían: este es el Salvador, este es Jesucristo el Señor. Había comenzado un proceso celestial que iba a cambiar el curso de la humanidad para siempre, que iba a restablecer o iba a devolver la historia original que habíamos perdido por causa del pecado. 8 días después, Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado. En la ley judía, nosotros hacemos mucho o se practica mucho lo que está en la ley. No quiere decir que eso hay que seguir practicándolo, pero en la ley judía, al 8º día, ¿por qué? Porque era el 8º, es tipo de nuevo comienzo. Se circuncidaba el bebé. Entonces hacían esto porque la ley, escucha bien, exigía que todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día. Jesús fue llevado a los 8 días a ser circuncidado. 40 días después, y ahorita lo dije, después del nacimiento de Jesús, su mamá fue al templo para el ritual de purificación. La gente piensa que entrar en el agua te purifica. Lo único que nos purifica es la fe que viene por medio del oír de la palabra de Dios. Son cosas simbólicas. El problema es que la gente no ha entendido lo simbólico y le damos a veces más atención a lo simbólico que a lo que está escrito. Ok, gracias por su entusiasmo. Entonces, de aquí es que viene la cuarentena que se practica en los países centro y suramericanos, y aquí practican la famosa cuarentena, que una mujer después que pare tiene que esperar 40 días para tener relación íntima con su esposo, y usted conoce todo el resto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta mujer hace eso? Porque la ley dice que toda mujer que diera a luz debe presentarse ante el Señor y realizar el rito de la purificación. A los 11 años que lo mencioné, encontramos a Jesús en el templo durante la fiesta de la Pascua. No es que tú tienes que llevar a tu hijo a celebrar la Pascua, y eso lo vamos a clarificar, y el pastor Nuno tocó algunas cositas de esas. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué estábamos viendo esto allí? Bueno, porque la ley exige que una vez al año todo hombre debe presentarse al templo durante la fiesta de la Pascua. Todo lo que vemos a Jesús haciendo estaba ¿qué? Cumpliendo la ley. Después del evento, vemos a Jesús que continúa obedeciendo a sus padres. ¿Por qué Jesús obedecía a sus padres? Porque la ley dice que un hijo tiene que obedecer y honrar a sus padres. Pablo lo expresa en Efesios capítulo 6. Cuando Jesús comienza su ministerio, le pide a Juan el Bautista que lo bautice, y Juan el Bautista le responde: soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes a mí? Jesús le dice: hagámoslo como te digo, porque es necesario. Y mira lo que dice Mateo 3, 14 y 15: que cumplamos toda justicia. Diga, toda justicia. Aquí vemos una escena bien tremenda. Llega Jesús, eso está en Mateo capítulo 3, versos 14 y 15, y llega allí. Juan el Bautista dice: espérate, se supone que yo sea el que sea bautizado por ti. Y Jesús dice: tienes que hacerlo como te lo estoy diciendo, porque es necesario que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Él se tenía que hacer justo por nosotros. Y ahorita vamos a seguir entendiendo esto. Ahora, desde su nacimiento, Jesús cumplió con toda la ley, paso a paso. Entonces, Jesús comienza a establecer justicia por medio de obediencia. Diga, justicia por medio de obediencia.
La segunda es una de las más difíciles dentro de esta naturaleza caída de nosotros, que se llama la parte almática. Porque hacemos todo, ayunamos y hacemos todas estas cosas, pero siempre las regamos haciendo un comentario del cuerpo de Cristo. Y volvemos a este ciclo donde hemos descubierto que la parte almática de nosotros no ha sido regenerada, pero a través de las obras dentro de lo religioso hemos querido regenerar un alma que no es regenerada de esa manera. Ayer hablaba con una persona sobre Isaías 43, 18, o mi hermano, ¿te acuerdas? Mientras estábamos allí en Los Tiestos, hablaba que dejando de traer a la memoria las cosas antiguas, porque Dios hace cosas nuevas. ¿Se acuerda Isaías 43, 18? Olvidando ciertamente el pasado y dejando de traer, porque las memorias siempre van a estar ahí. Por eso cuando alguien te dice, tú perdonas y olvidas, yo puedo perdonar, olvidar no voy a olvidar, porque las memorias siempre van a estar ahí. Ahora, cómo yo manejo las memorias es lo que hace la diferencia. Y luego dice, Dios hace ¿qué? Cosa. En otras palabras, yo no puedo ver lo nuevo mientras estoy manejando lo viejo. Entonces, y yo no puedo seguir una vida de cristiano poniendo un parcho viejo a una palabra refrescante y revelada de hoy. Vamos a seguir. Él vivió su vida bajo el antiguo pacto, cumplió cada mandamiento, J, y cada tilde de la ley mosaica. Mira lo que dice Juan 5, 19. Pónmelo ahí, Juan 5, 19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad. Me gusta esto. Les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve al Padre o lo que ve que el Padre está haciendo. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Me gusta esta verdad porque Jesús está diciendo, lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque yo sé, porque yo tengo, porque yo lo quiero hacer. Lo hago porque yo me estoy fijando en la instrucción que el Padre me está dando. ¿Para qué? Para cumplir toda jota, cada tilde, todo aquello que yo tengo que cumplir, al punto que cuando paga con su vida vemos el final y el cierre de un ciclo de cosas que se hicieron para que el velo se rasgara y ahora el hombre tenía acceso. Yo lo voy a explicar más adelante sobre eso. Porque tenía que rasgarse el velo de la religión para que el hombre ahora pudiera entrar libremente y tener acceso en confianza. Muchos años atrás, nadie de la iglesia, ningún miembro de la iglesia no se atrevía a hacer nada solo. Vamos al pastor. Pastor, ore por esto. Y el pastor hace eso. No, tú tienes el mismo acceso que cualquier pastor. El pastor lo que debe ser es un maestro para enseñarte que dentro de ti tú eres un hijo adoptado, tú eres justificado por Cristo y que tú tienes toda autoridad y todo poder. Pero lo triste es que dentro de la religión muchas personas usaron eso para controlar las masas. Y cuando tú controlas las masas tenemos que un socialismo, pero eso es otro tema. Entonces en Israel cada año se celebra la fiesta de la Pascua, donde se escoge un cordero para ser inmolado. El cordero tiene que tener 1 año, no puede tener ninguna deformidad, tiene que ser saludable, no puede tener mancha, tiene que ser perfecto, tiene que ser implacable, porque ese cordero de una forma u otra va a cumplir un propósito. Ese cordero sacrificial simboliza el cordero de Dios Jesús. Cada vez que se sacrificaba un cordero, se estaba hablando de algo que eventualmente se iba a manifestar en realidad. Se usaba un cordero y se buscaba, tenía que ser perfecto, perfecto, perfecto. Solamente se podía hacer, o en esto de las primicias, cuando una persona tenía o cuando le paría un donkey o un asno, como ese era el truck de trabajo de aquellos tiempos, entonces no se le rompía la nuca y se buscaba un cordero perfecto para pagar por ese asno. Interesante, ¿verdad?
lo que estábamos viendo es que simbólicamente lo que Cristo dijo, yo no vine a abolir eso, yo no vine a borrar eso, yo tengo que cumplir eso porque ustedes, los que estamos aquí, incluyendo a Candelario, nunca podrán ser obedientes en la totalidad. Pero su ministerio entonces fue aproximadamente 3 años y medio. El cordero para el sacrificio era interesante que se observaba por 3 días y simbolizaba cada año del ministerio de Jesús. Y ahí vemos a Jesús cuando fue observado públicamente por la gente frente a los religiosos y a los líderes políticos. Por 3 años Jesús estuvo caminando. Mucha gente se ha preguntado, ¿y por qué 3 años nada más? Porque Él estaba haciendo algo simbólico con un cordero perfecto que tenía que ser sacrificado. Y Jesús, voy a estar repitiendo esto mucho, tenía que cumplir con todo lo que la ley había establecido. Él públicamente se estaba paseando y la gente lo estaba viendo y se estaba mostrando. En una ocasión Jesús le pregunta a los judíos allá en Juan capítulo 8 verso 46, ¿quién de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Porque lo estaban acusando, ¿se acuerdan? Le dijeron Belcebú, le dijeron diablo, le dijeron que vino de una madre, era un hijo de incesto, que era un bastardo prácticamente, la terminología. ¿Saben? Otras palabras, tú naciste por pecado, tú estás en pecado. Y Jesús ahora confronta y dice, pero ustedes, ¿quién de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Nadie pudo responderle. Nadie le pudo responder porque Jesús nunca había pecado y siempre había sido obediente. Por eso vimos ahorita, le digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo Él hace lo que ve el Padre hacer. De aquí es que derivamos esto de que yo aprendo por ejemplo. Yo aprendo, por ejemplo, si yo veo una persona que me está enseñando, quizás no tiene el tiempo. Mira, a veces, por ejemplo, se crece más rápido que... Pues la gente, nadie quiere leer. Tú le das un libro a una persona y no lo lee. La gente ya no compra ni CD ni escuchan. Ponen cosas y escuchan un mensaje aquí, otro mensaje. Acuérdate, estamos buscando cómo yo puedo alimentar mi alma, algo positivo que me diga eso es, pero no edificamos. Estamos tomando de aquí, tomando de allá, tomando de aquí, pero lo importante es fundamento. Eso es bueno cuando tú tienes un fundamento sólido. ¿Cuál fue entonces? Jesús fue el cordero perfecto para la raza humana. Eso es bien importante. ¿Qué dice ahí? Ok, 1, 2 y 3. ¿Quién de ustedes es perfecto? Lucas 24, 44. Cuando estaba con ustedes antes, mira lo que dice ahora, me encanta. Es que cuando uno se pone a estudiar las escrituras, yo hablaba con mi esposa esta mañana en el auto de que hay personas que pues cursaron muchos estudios y hicieron esto, y eso es muy bueno en el reino de Dios. Pero lo importante no es cómo tú estudias, lo que estudias es que tú le permitas que esa revelación se revele en ti, aunque vaya en contra de algo que tú piensas o pensabas que es de esta forma. Y tú tengas la babilla para decir, espérate, todo esto que yo he pensado toda la vida no es correcto. ¿Esto encaja con qué? ¿Se acuerda cuando dije el marco? El marco nos ayuda a terminar. ¿Hay alguien aquí que hace, cómo se llama? Los puzzles, las cosas estas. ¿Alguien que le gusta? Esos de 500 y 1000 y 1500 piezas. Mire, hermano, deja eso. Cuando estaba con ustedes antes, diga conmigo, Jesús, lo que vamos a leer ahora, ya lo había dicho a sus discípulos, pero sus discípulos, como nosotros, nos olvidamos muchas veces de lo que nos enseñan y nos lo tienen que repetir. ¿Está bien? Yo estoy incluido en todo esto, ¿oyeron? Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. ¿En dónde?
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahora tenemos un entendimiento más claro que la ley, los profetas y los salmos, cuando usted lo lea ahora, léalo siempre buscando la dirección de qué se habla de Jesús, qué David expresa de Jesús, qué los profetas hablaron de Jesús, qué la ley estableció sobre Jesús. Jesús ha sido el único en obedecer completamente la ley de Dios. Él nunca pecó, Él es el único justo y el único perfecto. Y la ley decía que cuando se iba a sacrificar un cordero tenía que ser ¿cómo? Sin mancha. Esa fue la lucha que tuvo Jacob con Labán, su suegro, tremendo suegro. Dios bendiga a los suegros. ¿Se acuerda cómo él vio que Jacob era un muchacho con una sabiduría para hacer máquinas y hacer cosas, inventar? Siempre le cambiaba el precio de las cosas de lo que le ofrecía a él, porque él quería que siguiera trabajando los 14 años completos por Raquel. Decía, ok. Le decía, todas las que paran en blanco, perfectas, son tuyas. Porque muchas de las ovejas parían todas blancas. Yo decía, ok. Espérate, no, me equivoqué. Todas las que paran con una mancha, ¿sabe que los animales tienen más? Así, esas son tuyas. Pues él dijo, espérate. ¿Y sabe lo que pasó? Ahora todas las que nacían tenían ¿qué? Mancha. Que Dios siempre en su gracia y su misericordia para aquellas personas que tienen un corazón de servir, escucha lo que estoy diciendo, que tienen un corazón. Hay gente que sirve, pero hay gente que tienen un corazón de servir. Los que tienen un corazón de servir no manejan excusas. Entienden que lo que ellos hacen en el reino es tan importante como respirar. ¿Te imaginas que yo me ponga muchas excusas y esté aquí una vez al mes, un domingo? Pero eso es otro tema. Ahora pensemos todo esto. Cuando Jesús está clavado en la cruz, en vez de cada uno pagar por sus pecados, Jesús, sin haber cometido pecado, tomó ¿quién? El lugar de quién es. Nota esto. Él está en la cruz. Él estaba limpio de pecado. Él no había cometido el pecado, abrazó la cruz. Cristo pagó con su propia vida nuestro rescate, como cordero inmolado, derramó su sangre para librarnos de nuestra condena. El justo por nosotros se hizo injusto para que nosotros tengamos su justicia. El rico por nosotros se hizo pobre para que nosotros tengamos sus riquezas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender como pueblo. Tus comportamientos van a seguir. Y van a seguir, pero a medida que la fe o la palabra, y a medida que tú entiendes lo que Él hizo por ti en la cruz, hay algo que va siendo transformado en ti. La iglesia no es transformada si no es a través de la palabra. Y yo le hablaba a mi esposa la importancia de que cuando uno hable lo que hable, tiene que estar marcado con la palabra de una forma que la gente pueda entender dos cosas. Número uno, lo que se le está comunicando, y número dos, la palabra que sostiene lo que se le está comunicando. ¿Ok? Entonces los pecados y desobediencia de todos fueron imputados a Él. Por eso Él dijo, ¿alguien se acuerda la palabra final de Jesús? Gracias, Febo. Consumado. En otras palabras, yo he terminado todo. Yo he cumplido la ley. Yo he cumplido lo que los profetas hablaron de mí, lo que los salmistas escribieron de mí. Consumado es. Entonces toda la suma total de la ira de Dios que estaba guardada para los injustos fue sobre el justo cuando se hizo injusto y murió una de las muertes más viles de aquellos tiempos. Ahora, el sol no quiso mirar. Usted lo ha visto en las películas y en la historia. La tierra, amado, se conmovió porque el justo murió por los injustos. Dice que se oscureció todo. El sol
viró su rostro, la tierra de dolor tembló, amado. El Hijo de Dios se había entregado voluntariamente como una ofrenda perfecta, justa por la humanidad, imperfecta e injusta, y solamente Jesús pudo hacer hecho. Mohammed no lo pudo hacer, Gandhi no lo pudo hacer, todos estos, Buda no lo pudo hacer. El único que era perfecto, que era justo, se llama Cristo Jesús, y al tercer día Él resucitó. Por eso es que a veces quieren que yo trabaje voluntario. Mira, Cristo se entregó voluntariamente y dio su vida a los 33 años por ti. No vengas con eso ahora. Amén. No podemos olvidar que Jesús es totalmente Dios y a la vez es totalmente hombre. Yo dije algo aquí el jueves, por favor escuche esa enseñanza, le va a bendecir. Dios nos dio los talentos cuando nacemos para nosotros trabajar lo natural. El problema es que cuando confundimos talento con dones, cuando confundimos los talentos con los regalos de Dios o con la medida de fe que cada uno tenemos. Yo expliqué eso bien tremendo para que todo el mundo entienda que cada uno de nosotros en diversidad tenemos diferentes medidas de fe y diferentes medidas de gracia. Por eso a veces nosotros queremos que personas hagan cosas que lo que tienen su medida de fe ya llegó donde iba a llegar. Su medida de gracia ya llegó donde iba a llegar. ¿La que sí? Y los dones, cuando Dios los otorgó, que es lo que estamos hablando, descubriendo, Dios los dio para que cuando tú vengas a Él, la vida tuya espiritual, usando esa terminología, tú puedas conectar eso dentro del cuerpo donde tú funcionas, qué dedo de la mano tú eres, o qué dedo del pie tú eres, o qué oreja tú eres, o qué ojo tú eres, qué pierna, qué mano tú eres. Así que escúchelo. Mira lo que dice. Antes que nadie existiera, ya existía ¿qué? Juan capítulo 1, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne. Y la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios. ¿Cuándo? Esto es un principio eterno. Por medio de Él todas las cosas fueron ¿qué? ¿Por medio de quién? De Él. Entienda esto, porque Él te dio una autoridad que tú tienes, que tú no usas porque siempre estás buscando que alguien lo haga por ti. Y Él lo dijo: cosas mayores que las que yo hice, ahora tú harás, porque yo voy al Padre a interceder por ti. Y dice, y si pecamos, abogado tenemos para con Él. Ok. Disculpe, estoy como tratando de explicar todo. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Es que le estoy haciendo el marco porque después esto se pone bien interesante. Él estaba con Dios al principio, por medio de todas las cosas fueron creadas. No existe nada que Él no haya creado. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era también la ¿qué? Entonces ahí vemos predestinación o vemos Dios preparándose para adoptar hijos. La luz siempre estuvo en Él. Todo estaba preparado, pero había un proceso de que por un hombre se entregó todo y por un hombre todo tenía que ser arrebatado. Por eso, siendo Dios, tuvo que vivir como hombre, padecer como hombre, sufrió hambre como tú, sufrió calor como tú, fue a hacer sus necesidades biológicas como tú, y tenía que ser un hombre para que se cumpliese la escritura. Pero vamos a seguir. En Él estaba la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla ¿dónde? Digo oscuridad. Esa palabra oscuridad es ignorancia, gracias. Esta luz brilla en la ignorancia y la ignorancia no puede apagarla. Por eso la iglesia siempre va a existir. Crezca o la gente y decir no, porque hoy en día, que sea lo que pase hoy en día, siempre la iglesia de Cristo va a ser poderosa. Dice, y la oscuridad, la ignorancia no puede apagarla, ni los políticos ignorantes pueden apagar la verdad.
aunque las sacaron de las escuelas, aunque tú no puedes tener ni un cuadrito, no puedes tener ni una cruz, no puedes tener nada de eso, ellos no pueden apagar la verdad. El Hijo del Hombre, como humano justo, pudo ser legalmente el sustituto para la humanidad justa. Y una vez al año los israelitas celebraban el ritual del día de expiación, para a través de la sangre del sacrificio acceder al perdón por sus pecados y librar al pueblo del castigo. El sumo sacerdote tomaba la sangre de una víctima inocente, limpia, pura, en la misma presencia de Dios, y la derramaba sobre el arca del pacto. Este era un ritual que quizás en un futuro lo explicamos o lo que sea. Es interesante porque ellos sabían que allí estaba la presencia del Dios Altísimo. Por eso la sangre, porque acuérdate, eso era todo constituido en una ley que se tenía que cumplir, porque todo estaba hablando de una sombra a una realidad, una verdad que iban a incluir a todos los etnos. Por eso se acuerda cuando yo hablé hace unas semanas atrás, que allá en Génesis capítulo 11 se confundieron las lenguas y la gente se dividió. En Hechos capítulo 2 se rompió esa maldición y la gente comenzó a hablar diferentes etnos y se unió y nació la iglesia. Aquello fue para dividir y esto fue para unificar. Por eso Pablo continuamente siempre apela a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, el ritual del día de la expiación se repetía todos los años. Traían sacrificios de animales, se hacía el día de la expiación porque era el día donde se presentaba el sacrificio mayor. Estos sacrificios proféticos estaban representando cómo Jesús, siendo inocente, derramó la sangre por las vidas culpables. Yo no sé si tú puedes entender esto, tu vida tiene que ser transformada. Todo lo que tú tienes, hasta que tú no reconozcas que le pertenece a Él, tu vida no va a pasar una transformación completa. Si nosotros podemos, y le estamos explicando esto para que vea, amado, que nosotros somos más que bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Dios veía la sangre inocente en el lugar de la vida culpable y las perdonaba. Y de ahí es que donde sale eventualmente, porque muchos sacerdotes cuando entraban en condición de pecado, aunque se habían purificado en las aguas, y cuando entraban allí, amado, caían muertos y ahora había que sacarlo con unas varas y era bien difícil. Y lo que hicieron fue que implementaron en la túnica del sacerdote una argolla que le hicieron ahí, y con estas varas cuando caían muertos los arrastraban, porque el que entraba allí moría. ¿Cuándo sucedió eso? En la ley, ¿verdad que sí? ¿Tú te imaginas si nosotros estuviéramos viviendo la ley? Mira a alguien. A mí no me iban a tener que sacar. De mí no están hablando. Por eso quiero que entendamos esto, porque nosotros nos enseñamos muchos evangelios de obra y lo vamos a aprender. El ritual del día de la expiación se repetía. Imagínate el sumo sacerdote ese día. Imagínate que te escogieran a ti y que tú tenías que presentar la ofrenda. Es interesante porque este es el mismo Dios que descendió en el monte Horeb. Esta montaña es de roca sólida. Se abrió en dos. Y dice la escritura que se veía el humo como si fuera un horno gigante. Es el mismo Dios que creó la eternidad. Y tú podías entrar o vas a entrar en una presencia así. No, amado. Nos hubiera consumido. Mientras decides si vas a entrar a su presencia y viniste a la iglesia y recuerda la discusión que tuviste con tu esposo o con tu esposa antes de venir para acá, o lo que le dijiste a alguien, o llamaste a una persona y le dijiste un montón de sandeces. Piensa un momentito, porque venimos para el templo. Vamos a transmitirnos ese tiempo y venimos para acá a ofrecerle ¿qué? Sacrificio de ofrenda, de alabanza. Y tuviste una discusión y te molestaste con tu hijo, con tu hija. Estás resentido con tu hermano en Cristo. Te vino un pensamiento que mañana vas a tener que ver a ese jefe que te cae tan pesado, que tú le pediste libre
y no te dieron esas horas. Y te viste tentada a llamar diciendo que estaba enfermo o enferma. Mira a alguien, mira a alguien, mira a alguien. Dile, de mí no están hablando. ¿Verdad que así no podíamos entrar a la presencia del Dios Altísimo? No sabes si ellos te perdonaron o no, y ahora te atreves a presentarte a Dios. Ahora escucha bien, ¿qué tú vas a hacer? Porque si te presentas así ante Dios, su ira se encenderá. Y el mismo Dios que dividió aquel monte, el monte Horeb, que partió aquel monte en dos, que el humo salía, vas a quedar hecho cenizas. Sin embargo, Dios tenía planificado una solución para nosotros. Thank you. Dios tenía algo planificado para nosotros, y antes de ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo, el sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ofrecer uno por sí mismo. Él tenía que ir primero antes de llevar el del pueblo por él, porque ya sabía que si yo entraba allí, como entraron los anteriores, me iban a sacar en vara. De hecho, les ponían unas campanitas para que hiciera ruido, y así la gente estaba de afuera. Por eso en la novela Cristina Bazán le pusieron al perrito Campanita. ¿Cuántos son de esa generación de Cristina Bazán? Es la única novela que yo he visto en toda la vida. Y porque era un muchachito y no había más nada que ver. Mira aquí Hebreos capítulo 5. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato ¿con qué? Con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas. Él ofrece sacrificio. Acuérdate que está hablando de aquel tiempo, no está hablando de ahora. ¿Ok? Por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Entonces esto es importante entenderlo en este tiempo también. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Y yo enseñaba el jueves que muchas personas están haciendo algo que no tienen el don para hacer lo que ellos dicen que tienen. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. Esto es un don específico. El don pastoral es específico. El don apostólico es específico. El don profético es específico. Yo le decía a mi esposa esta mañana que todo aquel que dice que tiene ministerio tiene que ser un buen estudiante y un buen lector. Tú no puedes esperar a que te inviten para un lugar para ver qué traigo en ese momento. No, tú tienes que ser un buen bereano continuamente para estar al tanto de lo que está pasando, que en la atmósfera de un reino, no en una iglesia, del cuerpo universal de Cristo. ¿Estamos aquí? El sumo sacerdote ofrecía sacrificio por sí mismo, entraba a la presencia, ofrecía holocausto. Sin embargo, diga sin embargo, con Jesús no fue así. Diga, con Jesús no fue así. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús fue totalmente obediente y perfecto. ¿Se acuerda? Yo no soy perfecto ni soy totalmente obediente. Jesús fue diferente porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y siempre que le hacían una referencia, ¿por qué tú haces eso? Lo que yo veo hacer mi padre es lo que yo hago. Lo que yo escucho de mi padre es lo que yo hablo. Si nosotros escucháramos más del Padre, no tuviéramos estas conversaciones que verdaderamente no añaden nada a nuestra vida. En él no hubo pecado, y solo los pecadores necesitan el perdón a través del sacrificio. No creo que voy a poder terminar esto, pero déjenme leer Hebreos capítulo 7. Empezamos casi a las 11 menos 5. Mira que dice Hebreos 7, 26 y 27. Él es la clase del sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de ¿qué? Él ha sido apartado ¿para qué? Y se les ha dado el lugar de más alto honor. ¿Dónde? Efesios dice, está sentado ¿a qué? A la diestra del Padre. A diferencia de los demás ¿qué?
No tienen necesidad de ofrecer ¿qué? ¿Cuándo? Ajá, espérate. Es que tenemos un problema con muchos cristianos en una mentalidad judaizante y celebrando Pascua y celebrando días de sacrificio y celebrando todas estas cosas. Y Hebreos dice, no tienen que ofrecer cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus ¿qué? Y luego por quién. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice ahí? Nota que tiene una coma. Siempre que usted ve una coma, no siga leyendo. Párese. Sí, ya había muchos de ustedes que siguieron por ahí. Si desde que tú vas por la 528 te están diciendo que en una semana van a cerrar un lane, cuando tú vengas diga, Dios, ¿qué pasó aquí? Se lo llevaban 2 semanas diciéndotelo. ¿Verdad que sí? Ok. Sin embargo, diga sin embargo. Wow, entonces yo tengo que reflexionar. Ese sin embargo es importante para mí. Jesús lo hizo, ¿cuánto? ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Qué implica eso? No hay que hacer más nada. No, pero yo tengo que hacer esto para que Dios se agrade de mí. No hay nada. Tú y yo no tenemos nada que agrade a Dios, hermano. Mira cómo tú te comportas a cada rato esta semana y la semana. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que entender esto, porque si lo entendemos, nuestra vida va siendo transformada. Vamos aprendiendo según vamos creciendo. El evangelio, cuando tú lo comparas a un niño desde la concepción, es la misma cosa. Por eso la Biblia dice, uno siembra. En este caso un hombre puso un semen. El otro riega. Ahora la mamá comienza a tener que cuidado de esa semilla que está ahí. Hasta su cuerpo mismo comienza a cambiar, la gravedad del cuerpo, para a medida que la barriga va creciendo, ella va balanceando su cuerpo para proteger. Y el mismo cuerpo le dice, espérate, siéntate. O tienes un sangrado, o esto, o lo otro. Algo está pasando. Ella está que ahí. Trabajando con una semilla que se sembró. Y luego viene ¿qué? El parto. Y ahí comienza el crecimiento que solamente Dios puede. Porque un niño no se puede forzar a crecer. Pero yo le decía a esta pareja y a estos hermanos que estuvieron aquí, que tenemos que enseñar a esos niños para que cuando lleguen a joven adulto no se aparten de ¿qué? De la palabra. Nota que en la palabra los consejos son buenos, pero todo consejo necesita la palabra. El escrito está. Solamente Jesús cumplió con esos requisitos para estar en la presencia, totalmente obediente, totalmente justo y totalmente perfecto. El cielo estaba abierto por él. Déjenme terminar, le prometo que estoy casi terminando. ¿Me dan 5 minutos, 10 minutos? Yo sé que el tiempo avanza, pero estamos aprendiendo. Ok. Hebreos 5:7 dice que Jesús fue oído por causa de su reverente sumisión y obediencia. Mira lo que dice. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció ¿qué? ¿Y qué? Eso es intercesión con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de. ¿Y Dios qué? ¿Por la qué? Que Jesús le. Nota que hasta Jesús cumplió con eso. Justicia habla de un principio moral, que habla de una inclinación para un obrar y juzgar respetando una verdad conforme a cómo nos corresponde a cada uno. Justo es aquel que actúa con justicia y que vive según la ley de Dios. Entonces Jesús fue totalmente obediente, totalmente justo. Él brinda su justicia de gratis a cualquiera que se arrepienta de sus pecados y que cree en él. Isaías se refiere a la justicia como un manto que cubre al creyente. Dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues él me visitó con ropas de salvación y me envolvió ¿en qué? ¿En qué lo envolvió?
Nota que aquí estamos hablando proféticamente. Isaías tuvo una iluminación o revelación del propósito de Cristo en la tierra, que no solamente, porque la gente dice, tú eres salvo, sí, pero también tú eres justo. Son dos cosas diferentes. Obediencia y justicia son dos cosas diferentes. Él nos santificó o nos vistió con salvación, pero en el manto de su justicia se da cuenta cuando un niño nace que lo envuelven. Amén. Entonces Jesús nos dará su justicia, que fue fruto de su obediencia. Romanos 5:19. Por un solo que desobedeció, ¿a qué? Lea esto. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Porque tú tienes que recibirlo como tu Salvador. Y el domingo que viene tenemos un servicio aquí que conecté con esto y la salvación. Por favor, traiga una visita. Un servicio evangelístico. Ya así que, amados, Dios sabía que nosotros no seríamos totalmente obedientes. ¿Cuántos de ustedes criaron muchachitos? Chacho, mi hijo, yo le digo que se siente, yo le digo que esto, y a medida que va creciendo, ¿cambian o no cambian? A veces hasta te dicen nombres. Ah, tú no sabes, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. ¡Ah! Así que Jesús no solo murió por mi pecado, sino que fue obediente hasta el final para obtener la justicia por mí. Él no solamente me dio la salvación, Él fue obediente hasta el final y me dio el manto de justicia. Por eso Dios nos entregó la misma justicia de Jesús, real y verdadera, y no una imitación, y dice amén. Esta es la misma justicia, ayúdame que me fui, que Jesús oró. Sus oraciones fueron contestadas, los enfermos fueron sanados, milagros fueron llevados a cabo, todo por su justicia, porque ninguno de los que Él sanó se lo merecían. Ninguno de los que Él hizo, lo que Él hizo, se los merecían. Aquellos dos hombres que estaban en la cruz, ninguno se merecía el perdón, uno lo aceptó. Eso es lo que pasa con la humanidad, que a veces no aceptamos el perdón de Dios y seguimos viviendo con nuestro pasado. Hace muchos años atrás, hace 25, 26 años atrás, José Papo Rivera cantó una canción que decía, este vacío vacío lo llenó Jesucristo, este vacío vacío lo llenó nuestro Señor. Dame mi teléfono que estaba aquí. Yo le tiré un retrato, una canción que cantamos porque suena linda cuando la estamos cantando. Y no quería que se me olvidara. Ahorita estamos cantando esta canción y mientras yo la cantaba yo decía, ayúdame a creer y entender esto con más claridad. Tú sabes que el problema que tenemos de familia en el cuerpo de Cristo es que la gente que dice que son cristianos y algunos tienen ministerio, no tienen ministerio, sus matrimonios son bien disfuncionales porque ellos no han entendido la justicia de Dios en ellos primero. Y cuando uno de los cónyuges comete un error, lo tratan con la ley. Pure law. No estoy diciendo que no aman a Dios, pero están en tinieblas o en ignorancia. La canción dice, viniste a morir por mí. Mi libertad la encontré solo en ti. Su sangre que me limpió, redimido estoy por su gran amor. Dos oraciones ahí que si el cuerpo de Cristo universalmente las entiende, ¿cómo yo puedo aplicar la ley a ustedes cuando no la aplico a mi vida? Todos tenemos que velar el uno por el otro. Esa misma justicia nos ha sido dada
para el creyente. Pero pastor, ¿esto ha sucedido antes en la Biblia? Chacho, seguro que sí. David, Moisés, Abraham, Josué, Caleb, Jacob. Todos estos hombres, si usted estudia bien la historia de Jacob y la de José, usted va a ver su historia, pero a mitad de la historia se pone bien fea la cosa. Pero al final, usted se da cuenta que entendieron la justicia de Dios.